Buenas tardes. Bueno, ¿qué estás viendo de todo esto más allá de todos los datos y los números que hay que a veces nos abruman, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, era muy interesante la conversación que estabas teniendo vos ahí en el piso con los colegas, con los compañeros también, ¿no? Es interesante porque Milei va por todo, pero también empieza a tener cierta resistencia. Atención porque el fallo de hoy, de primera instancia, incorpora un nuevo actor en la gestación de la política económica, que es la justicia. Claro. Digo, esto es un dato importante, Es ya le verdad. pasó a Macri. Atención, porque ¿quién define la política económica de un país? Uno asume que el ministro de Economía junto con el presidente de la Nación. Bueno, acá tengo una noticia para ustedes. No, no es así. La justicia también termina teniendo injerencia en la definición de la política económica de un país. Sabés que diste un punto crucial. Parece medio técnico y aburrido, pero diste el nudo gordiano de la política económica de Milei es esta. Voy a contar una charla que yo transcribí en una nota que escribí en Infobae. Yo le pregunté a Milei, ¿qué es lo que más te obsesiona? ¿Qué es lo que más te preocupa y obsesiona? Que me poden o que me rompan la lógica de poda del gasto público, que me dinamiten el gasto público. Es lo que vos estás diciendo. Es decir, que lo aparten del norte que trazó como política económica. ¿Y quién lo podría apartar? Un fallo de la Corte, por ejemplo. Claro, por ejemplo, y esto en realidad es el principio de un camino más largo. Atención, nadie te puede decir en el gobierno que no lo supiera. De hecho, me parece interesante dejarte este dato, Esteban. El gobierno, por ejemplo, vos sabés que está reduciendo subsidios en los servicios públicos. Sí. Luz, agua, electricidad. El gobierno hubiese querido hacerlo más rápido, pero no lo hizo tan rápido porque sabía que si lo hacía un poco más rápido, la justicia iba a decir, viste que en los fallos los jueces pueden decir absolutamente lo que quieran, como quieran, ¿no? Y encima después es de aplicación. La justicia va a decir, no, esto es demasiado rápido, esto no tiene coherencia, no están teniendo en cuenta la inflación, el poder adquisitivo del salario. Entonces, por eso Milei no fue tan rápido en algo que quería ir de manera más veloz, como la reducción de los subsidios. Esto, el fallo de hoy, que uno no sabe cómo va a terminar la película porque puede ir a la Corte, puede ir a una instancia, claro, si el gobierno lo pide va a la Corte, ¿no? Puede ir a una instancia superior. Uno piensa que ganó Nacho Torres en la justicia, no, ganó esta pelea, pero hizo capaz un gol. Que mañana Van 10 minutos del partido y hizo un gol. Van 10 minutos del partido, pero queda mucho por jugar. Como sea, te está metiendo arena en el engranaje. Y acá, atención, porque en esta pelea hay dos perdedores. Por un lado, para mí es perdedor Nacho Torres, en la provincia de Chubut es perdedora, y también es perdedor Javier Milei, porque si esto se hiciera en armonía, yo no sé si es posible, pero si el ajuste se hiciera con un poco más de armonía, un poco como recomendaba el Fondo Monetario Internacional, funcionaría un poco mejor. ¿Cuáles son las provincias que más deben? Chubut está al frente, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Contanos un poco. Ahí lo tenemos, mira. Está Chubut, Tucumán, interesante lo que dijo Jaldo, por otra parte, que no se está peleando con el gobierno de Javier Milei. Es el único aliado, qué raro eso, ¿no? Exacto, bueno, quizás esta lista que estás mostrando muy bien explica un poco de la postura política de Jaldo. Te decía, Chubut, Tucumán, Chaco y Salta, otro dialoguista, ¿no? El gobernador de Salta, por lo menos en los últimos días. Quiero aclarar otra cosa, más allá del fallo que consiguió hoy Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, la deuda la tiene y la deuda la debería pagar. Esto por un lado. También es cierto, si uno mira la perspectiva del gobierno nacional, yo creo que Milei se hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza si alguien hubiese levantado el teléfono y dicho, bueno, a ver, vamos a refinanciar esta deuda. Mirá. ¿Pero de quién fue el error? Está laberíntica la lógica de Milei para alguna cosa que capaz que fue a propósito. Mira, te juro que no lo sé, ¿eh? Te juro que no lo sé. ¿Se leyó el mail o no se leyó el mail? Porque lo que decían es que fue un error de que no habían leído el mail que le habían enviado justamente cuando estaban en esa negociación para la renegociación, valga la redundancia, ¿no? Yo se los voy a poner en estos términos. Imagínense Esteban y Lourdes que tienen que trabajar el 25 de diciembre. Sí. Que muchos trabajan. Me ha tocado. A mí me tocó la última. A mí me tocó la última. Entonces, si a vos te avisan, nos llega el mensaje a todos, che, laburás el 25, está todo bien. Si vos no contestás, pensás que esa persona, que en este momento seguramente nos está mirando, no te va a pegar un llamado, no va a reconfirmar, seguramente sí. Bueno, podría haber hecho eso el ministro del Interior, el ministro de Economía o alguno de los funcionarios que tienen ahí. También Chubut se podría haber apurado en la negociación, ¿no? ¿Y saben con quién hablaba el gobernador Torres? Un personaje que parece secundario, pero siempre aparece, que es Daniel Scioli. Torres hablaba con Scioli.
¿Saben por qué? Por el tema de los incendios que hubo, ¿sí? Incendios forestales. Claro, que entiendo que hasta ahora es considerado un estrago, que hubo un atentado y demás. Y Torres valora la actitud de Scioli. Lo dijo acá en esta mesa. Nosotros estamos agradecidos con el gobierno federal. A la semana dijo el gobierno federal no nos ayudó en nada. Los dos interlocutores, uno fue Scioli con este tema y el otro era el ministro del Interior, Franco. De esto no hay duda. Francos, es un dato que hablaba con Franco. No hay ningún tipo de duda. Lo dijo el propio Torres. Lo que hay que determinar es por qué Torres salta con semejante virulencia. Mira, aún teniendo razón, ¿eh? Aún teniendo razón. Bueno, ahí yo tengo dos lecturas. A ver. Tengo dos lecturas. Primero, a ver, no podemos dejar de lado la posibilidad de que él esté convencido de lo que está haciendo y no tenga otro interés. Sin duda. Podría ocurrir, Perfecto. necesito decirlo. Totalmente. La otra es, en este momento Torres es el héroe de media Patagonia. Para la otra mitad de la Patagonia está loco por lo que hizo y tiene una virulencia exagerada. No, y otra cosa. Hizo más que en todo el peronismo en estos 3 meses de gobierno de Milei, o 2 meses y medio, ¿o no? No, se ganó el amor del peronismo seguro. ¿Estamos de acuerdo? Hizo más que todo el cristinismo durante estos 3 meses. ¿Saben por qué también? Porque no tiene pasado Torres. O por lo menos no es conocido. Recién ¿Vos te asumió. pensás, Es joven. Esteban, vos te pensás que la cara a Arcioni se la conoce alguien en Buenos Aires, No, por ejemplo? nadie. ¿Donde está la mayor parte del electorado? Sí, nadie. ¿Y a Torres sí? Sí, sí. Mirá todo lo que logró este joven gobernador en poco tiempo. ¿Lo hizo a propósito? ¿Qué ves? No, es muy interesante lo que vos estás diciendo, porque la implosión del sistema político en el 2023 no solamente lo trajo a Milei directamente, también trajo una nueva camada de gobernadores. Recordemos que en el caso de Torres, entre otros... Sí, Puyaro, Esdero, es un gobernador Orrego, que le sacó la provincia al peronismo, Torres. Sí, total. Entonces, probablemente al no existir más referencias nacionales, el sistema político se empieza a reconstruir desde abajo. Y obviamente que Torres, más allá de que podamos discutir si tiene o no razón, desde el punto de vista político, Sí, se instaló. ha logrado un nivel de instalación No hay duda, altísimo. no hay Por duda. supuesto que tiene que, como decís vos, es una carrera que ha comenzado, pero ha demostrado que, como dicen en el interior, es un gaucho que tiene un cuchillo en el brazo y que va adelante. Entonces, bueno, debería tener la Constitución, ¿no? Más que el cuchillo. bueno, digo, pero a ver, Sí. Milei aceleró fuerte Sí. y Torres aceleró de su lado. Los dos. Bueno, ahí lo que tenemos era lo que en principio en diciembre imaginamos como una relación potencialmente cooperativa para llevar adelante reforma de mercado. Hoy tenemos básicamente una relación conflictiva entre esos dos poderes diferentes. Si hubiese sido un kirchnerista, no estábamos hablando de esta discusión. No, Estamos hablando de esta discusión porque es Torres. Totalmente, porque noten esto también. La grieta se ha corrido, la grieta existe, no hay duda, la grieta no se fue, ¿sí? Pero cambiaron los protagonistas. Ya no está Cristina de un lado y Macri del otro. Bueno, el conflicto de Torres generó que alguien que trabajaba, un asesor muy cercano a Patricia Bullrich, se vaya al Ministerio de Seguridad. Se fue antes. Sí. Bueno, pero dicen que fue Claro. por esto. Sí, se fue antes. También un llamado de atención para la política en general, tanto para Milei por un lado como para Torres por el otro. Yo entiendo que tienen que desarrollar su concepción política, cada uno por algo la gente los votó. Ahora, repito, con este conflicto Milei pierde por un lado, pero pierde también Torres y todos los chubutenses al mismo tiempo. Porque Chubut necesita de la inversión petrolera. Es muy importante la inversión privada petrolera en la provincia de Chubut. Difícilmente alguien quiera seguir poniendo plata en Chubut si ven que su gobernador dice no quiero seguir bombeando petróleo por un problema que tengo con el gobierno nacional. Me voy a quedar con el negocio. Mirá que me quedo con los barriles. Eso es espanta inversión, eso está clarísimo. Más allá de la motivación que haya tenido Torres, que me imagino se las vio negras cuando vio que le sacaron 13.500 millones de pesos. Quédate ahí. ¿Es urgente o contalo directamente, Lourdes? Sí, Dale, tiene que ver justamente con esta decisión que yo les contaba anteriormente. Bueno, el gobierno va a apilar esta decisión tomada por el juez federal de Rawson, el juez Sastre. Así que esa es la noticia hasta ahora. Ya se pusieron en contacto con la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Justicia justamente para eludir este cerco judicial. Perdón, digámoslo, ¿sí? Un fallo a medida hizo el Sastre, perdón. No, se llama Sastre, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Hugo Sastre. Bueno, leen en el gobierno, no yo, ¿eh? Yo te lo que haces desde la redacción de La Nación, el chiste, Esteban, porque, viste, la gente de la gráfica, como Lourdes, también son rápidos, ¿sí? Hay que aclarar otra cosa también. Si al gobierno le conceden la apelación, no tiene por qué pagarle a Chubut, ¿eh? Depende del efecto con el que se lo concedan. Claro. Bueno, si es suspensivo, pero sí, podría y ocurrir. si es devolutivo, no. Claro. Acá hay otro tema que también es recontra técnico. Desde la semana pasada, el gobierno había puesto la lupa sobre este hombre Sastre, que no sé si el fallo es a medida, realmente lo dije en forma irónica, pero el gobierno puso la lupa. De hecho,
el viernes Pablo Rossi hizo una pregunta muy aguda, de una precisión, ¿sí? que desarticuló completamente a Nacho Torres cuando le pregunta si se había hecho la denuncia ante qué juez federal y por qué. Claro, caían todos en este hombre sastre, que es el mismo que falló o que hizo lugar a la medida de no innovar, a la acción de amparo con el tema del el transporte. Es decir, el gobierno posó la mirada en este hombre, ese mismo juez federal, ¿correcto? Es el mismo ¿no? juez federal, Sí. juez federal del juzgado número 1 de Rawson. Sí. ¿Cómo ve la situación de la provincia de Buenos Aires, Pablo? Porque nos detenemos en todo lo que es la Patagonia y demás, pero observo que la provincia, no sé si quiero decir más perjudicada, pero que se la va a ver más complicada es Buenos Aires. De hecho, Kicillof Sí, dejó entender que puede emitir una cuasimoneda. Sí, sin duda. Yo no creo, bueno, si llega a eso estaríamos hablando de otra cosa y sería una mala noticia también para el presidente Javier Milei. Hay algo que Kicillof hizo correctamente, no solo Kicillof, sino la gente que rodea a Kicillof y que entiende bastante de números, y es, por ejemplo, te clavó un bestial aumento de impuestos prematuramente para compensar la pérdida que él intuía que le iba Entre a sacar. la sigla de los turrones, ¿no? Entre la sigla y los turrones, ejemplo. a fin de año. No, mientras todos estaban mirando cualquier cosa, mientras los kirchneristas cacerolaban Claro. en contra de Milei, que está perfecto, ¿no? ¿Sí? Él metió un impuestazo del 300%, nadie dijo nada. Por ejemplo, bueno, nosotros lo difundimos No, largamente, sí, obviamente. Nunca te... Sí, entiendo lo que sí, políticamente nadie va a decir nada con respecto a eso. Y también es cierto que Kicillof está ajustando donde nadie lo va a ver. No es que está haciendo un ajuste brutal ni nada, pero de alguna manera Kicillof se preparó para el invierno de Milei, metafóricamente. Acá hay un dato importante. A ver. El propio Kicillof, al menos la títulos, información que tengo yo a esta hora de la tarde, es que no se imaginaba que le iban a recortar tanto. Con lo cual, de acá hasta mitad de año creo que no va a tener gigantes sobresaltos. Ahora, después vas a tener que empezar a acomodarse. Sí, un lujo tenerte, Pablito querido, ¿eh? Un abrazo Un enorme, placer. ¿sí? Sí. Enriqueces el Otro. programa. Pablo Leerlo Fernández- también es un placer. Pablo Fernández Blanco, sí, de la redacción. ¿Cómo? Gracias a los dos. Que leerlo también es un Ah, placer. por supuesto, por supuesto.